escuchar un mensaje. Que Dios nos ayude, que Dios abra el corazón. Porque mire, sí es cierto que a veces tenemos mucho tiempo viniendo a la iglesia o poco tiempo, dependiendo del caso, y podemos pensar, bueno, sí, ya yo sé por dónde va la cosa. Entonces, de alguna manera, mi cerebro se apaga y dice, ya yo sé por dónde va esto. Y Dios siempre tiene algo para hablarnos. Dios siempre algo. Lo que pasa es que está en nosotros también concentrarnos. ¿Sí o no? Entonces, Señor, vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, agradecemos una mañana más, Señor, un domingo más, Padre, por permitirnos compartir tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que tú me ayudes, Señor, que pongas palabras, Señor, en mi boca, Padre, que me ayudes, Dios, a transmitir el mensaje que tú quieres que yo transmita en esta mañana, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que todos los corazones que estamos acá, Padre, podamos recibir esa palabra, Señor, y poder aplicarla en nuestras vidas, Dios amado. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias. Bendecimos la iglesia, Señor. Bendecimos esta comunidad, Dios, y declaramos, Señor, tu bendición sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quién le gusta estar sano? A todos. ¿A quién le gusta crecer? Ser mejor persona, mejorar como persona, a todos. Yo creo que el que diga lo contrario, pues necesita liberación, ¿no? Pero bueno, no es el caso. Yo creo, yo apuesto, yo soy intencional, se los digo de corazón, y oro a Dios por tener una familia saludable. En líneas generales, de manera integral, una familia saludable, una iglesia saludable, una iglesia sana. ¿Recuerdan el predicador de la semana pasada? Nuestro hermano José nos hablaba de, parte de su libro que él había escrito, una iglesia tóxica. Nosotros jamás queremos ser una iglesia tóxica. Queremos ser una iglesia sana. Una iglesia que se basa o se agarra del favor y de la gracia de Dios. Amén. Y por supuesto que necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos la ayuda de Dios para ser una familia sana, una iglesia sana. Amén. Sí, estamos en esa línea todos, ¿verdad que sí? Muy bien. Ahora fíjense, la Biblia, la palabra de Dios, nos muestra muchísimas herramientas para que esto suceda. Porque no es simplemente con desearlo, no es simplemente con pensar, yo quiero tener, ¿cuántos hemos dicho? Yo quiero tener unos hijos maravillosos, una familia maravillosa. Y bien, qué bueno por ese deseo, qué bueno por esos pensamientos. Pero hay que aplicar principios, hay que aplicar cosas para que eso se pueda dar. Las cosas no se dan así porque sí. Yo puedo tener una muy buena intención, pero necesito aplicarlo en mi día a día. Y hay cosas que no me gustan y hay cambios que tengo que hacer que son necesarios. La poda es necesaria. Muchos se quejaban en el parque de Aponte. Oye, mira cómo cortaron todos los árboles, qué feo quedó eso. ¿Alguien opinó así? Vale, luego hacemos una clase de jardinería, ¿vale? Que yo soy agricultor. Muy bien. ¿Qué pasa? Él necesitaba una poda. Esos árboles necesitan poda. Y la mejor época del año es esta, antes que llegara el otoño. Bueno, que ya tiene rato que llegó, mejor dicho. El tema está que a veces hacemos podas para crecer más fuerte. Y esa es la intención de la poda. Y esa es la intención a veces de los cambios que necesitamos aplicar en nuestras vidas. Los cambios. Necesitamos aplicar. Pero como les decía, hay herramientas que nos ayudan. Hay hábitos, hay disciplinas, hay ritmos espirituales. Y hemos estado hablando muchos de ellos. Y seguro que muchos conocen los hábitos espirituales, las disciplinas espirituales que Dios quiere, que su palabra nos enseña. Pero hay uno en particular que normalmente no se comenta. O poco se comenta. Y yo considero que es de suma importancia. Y fíjense, hablando de esto, cuenta una historia que yo no sé si es real, pero es interesante. No viene al caso, insisto, si es real o no, por el mensaje, ¿no? Ahora, fíjense, cuenta esa historia que hay una señora que decía que ella tenía visiones de Jesús, que ella decía que se le aparecía a Jesús en algunos momentos y que ella hablaba con Jesús directamente y personalmente. ¿Vale? Entonces eso se entera, o ella se lo comenta a algunos hermanos, imagínense aquí en la iglesia, qué sé yo,
Y se lo comenta, mira, yo he tenido muchas y yo tengo constantemente visiones de Jesús, donde puedo hablar con Él y Él me habla. Ah, vale, genial. Y claro, la tomaban como por loca, o sea, como que eso no me parece, o no lo sé, como que no era real. El punto está en que estos hermanos de la fe, que ella le contó, que ella le compartió, se lo comenta a su pastor de esa situación. Y este pastor, esta persona, pide reunirse con esta señora, una señora mayor. Y bueno, mira, yo quiero reunirme contigo, pídele que si se puede reunir conmigo para que me lo explique. Entonces ellos se reúnen, conversan el tema y él, después que la escucha, le cuenta todo lo que estaba ocurriendo. Este hombre le dice, mira, vamos a hacer algo. Cuando tengas nuevamente esa visión o ese encuentro, pregúntale a Jesús qué fue lo último que yo le confesé. Pregúntale a Jesús qué fue lo último que yo le confesé. La mujer queda, ¿seguro que quieres que le pregunte eso? Sí. Pregúntale lo último que yo le confesé y luego, lo que él te diga, por favor, te comunicas conmigo, que queremos para seguir esta conversación. Y fíjense, dejando un poquito la historia a un lado y hablando de confesión, ¿qué te viene a la mente o qué te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra confesión? Y esa es la herramienta que estábamos hablando, que normalmente no se toca, la confesión. Y por eso te pregunto, ¿qué te viene a la mente cuando escuchas confesión? Y fíjate, secretos. Juan Carlos le vino secreto, pero si a alguien, por ejemplo, se le vino a la mente cuando le confesaste el amor a tu esposa, a tu novia, te confesaste y te declaraste, dice, te confieso lo que yo siento por ti, te pusiste ahí poeta y le diste una flor, pues bueno, por ahí no es la cosa. No hablamos de ese tipo de confesión. Yo cuando tuve la oportunidad de confesar mi amor con Karina, tuve que hacerlo delante de mi cuñadito. Porque bueno, a ella no le daban permiso para salir sola, entonces tenía que estar el cuñadito ahí, que mi cuñadito hoy en día tiene 20 y tantos años, y él también recibió esa confesión de amor. Así que bueno, y nunca se me olvida porque él estaba con unos cascos y supuestamente no me estaba escuchando. Y el niño, pues entonces tendría 7 años, Karina, 6 años más o menos, se quita el audífono y me dijo, y es que, porque ella trabaja en una empresa, en una cuestión de ordenadores, y es que tú no tienes ordenador para que vayas para tu casa. La primera conversación con mi cuñado fue compleja. Ahora, como decía, no es ese tipo de confesión. ¿Qué sientes cuando escuchas esa palabra? ¿Qué imágenes o qué momentos vienen a tu mente cuando escuchas esa palabra confesión? Arrepentimiento. A veces también se nos pueden venir imágenes o como tradición, la desconfianza, traición, confesé y me traicionaron. Eso también puede llegar a la mente. El secreto, la oscuridad, un castigo. No sé, puede venir muchas cosas. Cada uno de nosotros probablemente tenga una imagen o tenga un concepto o tenga una experiencia con respecto a esa palabra confesión. Y ese camino seguro está muy, muy cargado. Insisto, es una palabra que puede venir en una mochila, pues muy, muy cargada, por diferentes motivos. Yo, por ejemplo, en mi experiencia personal, yo la palabra confesión o el hecho o la confesión la integro muchos días de mi vida. O sea, en la oración. Yo en la oración probablemente, no diré todos los días, pero casi todos los días, la utilizo esa herramienta, la confesión. Aunque insisto, de alguna manera entiendo que es difícil, por situaciones diversas, aplicarla. Y creo que en líneas generales todos hemos sentido eso con respecto a la confesión. Pero a la vez yo entiendo también que sentimos que nos jugamos demasiado, que nos jugamos demasiado cuando abrimos nuestro corazón y contamos quiénes somos realmente. ¿Quién opina igual? Dice,
abrir mi corazón y contar realmente y confesar aquello u otro que tal vez hice o que no hice. Cuando aquel día le estropeaste la licuadora a tu madre y dijiste que no fuiste tú. Entonces, yo como le confieso eso a mi madre, me quita el apellido. ¿Sabes? A veces lo delicadas que son nuestras madres con las licuadoras y las cosas, qué sé yo. Ese tipo de confesión puede ser lo más peligroso del mundo. Pero precisamente, y entendemos que no es por allí ese tema, ¿no? Ahora, recordemos también algo, la carne. Básicamente, ¿qué es la carne? Que lo hemos hablado hace 2 semanas. Es esa vieja naturaleza. Es esa vieja naturaleza, ese hombre pecaminoso que está allí de por sí y quiere recordar y quiere de alguna manera resistir a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por eso es que la confesión tiene un rol muy importante en esta batalla, porque ataca directamente a la carne. Aunque pensamos lo contrario, aunque podamos pensar que si yo hablo de esto, se acaba mi vida, y lo vamos a ir viendo. Es como que si pensáramos eso, que la confesión es una sentencia de muerte. En el momento, podemos pensar y decir, en el momento que esto se sepa de mí, la partida se acabó, ya no tengo nada que hacer. ¿Alguien ha pensado así? Bueno, yo solo, gloria a Dios. Ustedes están todos ya ganados para el cielo. Es más, ¿qué hacen aquí? Yo soy el único que tengo que todavía sufrir. Pero sí, es así. No nos engañemos. Que hasta nos cuesta confesar que no tenemos cosas que no hemos confesado. Ahora, como decía, entendemos como la confesión como una sentencia de muerte. Pero ¿y si no es así? ¿Y si no es así? ¿Y si es justo al revés? ¿Y si es justo lo contrario? ¿Y si en la confesión empieza nuestra nueva vida? Y es ahí donde hay renovación, donde hay cambio, donde hay sanidad, donde hay esa familia realmente saludable. Y si es así, leemos el Salmo 32, un salmo considerado por los psicólogos cristianos, obviamente, un salmo terapéutico. Yo te invito a que lo puedas buscar en tu Biblia, si no aquí nos los proyectan desde proyección. Y si no tienes tu Biblia descargada en el móvil, no tienes una Biblia física, pues pídela, que estamos para ayudarte con eso, ¿vale? Es importante tener la Biblia. Dice el Salmo 32, ya lo tienes por allí. Lo voy a leer, ¿vale? Y trata de seguirme en la pantalla o desde su móvil, porque lo quiero leer completo. Son como 20 minutos leyendo el Salmo. No, mentira. 3 minutos. Dice, dichoso aquel, bienaventurado aquel, doblemente bendecido aquel, a quien se le perdonan sus transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no lo toma en cuenta y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, ¿mientras guardé qué? Silencio. Este es David escribiendo este salmo, luego de haber tenido un soberano problema y haber metido la pata bien gorda, ¿vale? Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Somatizó. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Versículo 5. Pero te confesé mi pecado. ¿Pero qué? Te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa. ¿La culpa de qué? De mi pecado. La culpa de mi pecado. Versículo 6. Que te invoquen todos los fieles en momentos en que puedas ser hallado. En este momento el Señor puede ser hallado. Amén. Dice, caudalosas aguas podrán desbordarse, pero no las alcanzarán. Tú eres mi refugio. Tú eres mi refugio. En ese momento los refugios, no voy a entrar en ese detalle, pero bueno, tú eres mi refugio. Tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. El Señor dice, versículo 8, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir.
Yo te daré consejos y velaré por ti. Versículo 9, no seas como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. ¿Alguien se ha montado en un caballo? ¿Alguien sabe montar a caballo? ¿En mulo? ¿Burro? ¿Moto? ¿A moto no? Usted sabe lo que es controlar un caballo, ¿no? Y sobre todo si es un caballo así como Alvarito, que no para quieto. Dice versículo 10, muchos son los sufrimientos de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor. Canten todos ustedes los de corazón sincero. Este texto es muy inspirador, pero a la vez también nos confronta. Porque cuestiona nuestra manera de enfrentar y de relacionarnos con el pecado. Claramente allí nos confronta y nos dice cómo tenemos que enfrentarnos al pecado, a las cosas que estamos haciendo mal. Ahora, cuando hablamos de pecado, muchos se asustan. Solo somos pecadores, no tenga miedo. En esta iglesia y en cualquier iglesia del Señor, entiendo yo que somos una banda de redimidos, de pecadores redimidos por el Señor. Amén. Aquí, si todos somos perfectos, aquí no hubiese pecador, ¿para qué vamos a tener esta iglesia? ¿Para qué es la iglesia? No tendría sentido. Amén. Ahora fíjense, permíteme explicarte brevemente lo que es el pecado. ¿Por qué? Porque a veces solemos confundir los pecados con el pecado. Obviamente están íntimamente relacionados, pero hay sus diferencias. Fíjense, según Mateo y Santiago, hay varias maneras de pecar. Según nos los explica. Dice que algunas haciendo mal. ¿Alguien ha hecho algo malo? Pensando mal. ¿Alguien ha pensado mal? Aquí nadie piensa mal de nadie. No, Señor, no se permite. Somos expertos en pensar mal. Yo no sé por qué razón. El día que Dios nos creó, como que se le fue la mano con que piense mal. No, mentira. Dios no nos hizo con pecado. Fue después la desobediencia, ¿no? Pero sí es cierto que ese dicho que le escuché por allí, que piensa mal y acertará, eso no es de Dios. Pensamos mal. Es lo primero que se nos viene a la mente. Estamos en una conversación, en una situación, lo que sea, pensamos mal. Nos llama un amigo, un familiar que nunca nos ha llamado, que tiene mucho tiempo que no nos llama. ¿Qué habrá pasado? ¿Habrá pasado de qué? Pensamos mal. ¿Qué más? Otra manera de pecar según estos autores, según estos personajes. Hablando mal. ¿Ya lo dijimos? Sí, hablando mal. Y otra cosa que tal vez se nos escapa, no haciendo el bien que deberíamos hacer. Esa es otra manera de pecar. No haciendo el bien que deberíamos de hacer. ¿A alguien le ha pasado eso por allí? Por la mente. ¿Verdad? Los pecados sencillos son nuestras acciones concretas. Ejemplo, mentir, manipular, engañar, abusar de poder. ¿Qué más? Gracias a Dios que aquí no hay, es que ni se saben quiénes son. O sea, no sabemos ni cuáles son los pecados. ¿Sabes? A mí eso se me olvidó, yo no me acuerdo. ¿Qué es pecado? ¿Qué es eso? Gritar, no, eso no existe en mi vida. Ira, no. Yo no peco, hombre. Cambia el mensaje. Perdón, mala mía, falla mía. Pero el pecado, ahora estamos hablando de las diferencias, los pecados y el pecado, va más allá. Es una condición interior. Lamentándolo mucho, es nuestra naturaleza. Es una enfermedad que todos llevamos dentro. Es como que nuestro orgullo por defecto. ¿Aquí hay algún orgulloso? Es que yo voy a preguntar eso si aquí no, obviamente no. Perdón. Y sin darnos cuenta es nuestra pretensión de ser como Dios. Que todos nos la sabemos, que sabemos todo, de tener el control. ¿A alguien le gusta tener el control? A mí me encantaba, o me encanta en algunos casos. Yo tengo el control porque yo sé lo que estoy haciendo, porque yo sé cómo es. Porque, y a veces nos sale algo malo. Ay, pero es que yo lo había planificado por aquí.
No, pero es que yo quiero tener el control. Eso es un grave pecado. Ese es el pecado. El pecado. Y en su mejor traducción de los originales, pecado, es en su mejor traducción y más sencilla es errar al blanco. Literal, errar al blanco. Amén. Así es. Es como un veneno que hay en el corazón. En otras palabras, el pecado es la raíz y los pecados son los frutos de esa raíz. Así que en su santidad y en su perfecto amor, Dios mismo rechaza el pecado por amor a nosotros. No existe en la Biblia, por cierto, ese texto que muchos citan, que yo no sé de dónde lo sacaron. Dios ama el pecado, no, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Invento 4:12, eso no existe en la Biblia, ¿vale? Lo podemos entender de alguna manera, que Dios nos ama a pesar de nuestros errores, pero así literal, eso en la Biblia no sale, ¿vale? Entonces, por lo tanto, el pecado no es solamente una infracción de las normas. Porque a veces pensamos, sí, nos basamos en moralistas. Bueno, yo soy más perfecto que tú, yo no cometo errores. En mi iglesia, yo voy a la iglesia. No, el evangelio no se trata de eso. O no es lo más importante. Básicamente el pecado es lo que irrumpe el propósito que Dios tiene contigo. El propósito que Dios tiene conmigo. Y otra cosa importante, no somos muy innovadores en cuanto a los medios que usamos para resolver el pecado. Sigue siendo los mismos desde Génesis 3. O escondemos nuestro pecado, o nuestra falla, o lo justificamos, o ¿qué más? O culpamos a otros. En eso no hemos cambiado el método, seguimos por la misma línea, lo mismo que hicieron nuestros compis Adán y Eva. Básicamente no perdimos. Lo primero, lo escondemos. Ponemos todo nuestro esfuerzo en mantener esas áreas de nuestra vida en secreto. Que nadie sepa esto. Y si estamos viniendo a la iglesia y de repente venimos con una mala cara, porque bueno, antes de venir a casa mi hijo no se quería vestir y le di un pan pao. Entonces entro, no, ¿qué van a pensar de mí? ¿Cómo estás? Yo perfecto, en victoria. No hace falta. Pero somos así. Yo también lo he hecho. ¿Cómo estás? Maravilloso. Tengo un amigo que dice exageradamente bien. Me parece correcta la actitud, está muy bien. Pero a veces escondemos de más. Segundo, lo justificamos. ¿Quién ha justificado algún error que ha cometido, alguna falla, alguna mala palabra, algún error, alguna mala decisión, bla, 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 para de contar? ¿Qué pasa? Cuando ya no podemos esconderlo, porque ya no hay manera, porque es mucha tierra, lo justificamos. Bueno, es que yo soy así. ¿Qué vas a pedir de mí, Karina? ¿Sabes la mezcla que yo tengo en mi sangre? O sea, venezolano con español, italiano, portugués. O sea, yo demasiada buena gente soy. O sea, yo soy un milagro. Tengo esos temperamentos todos mezclados. Lo justifico, así sea, insisto, por mis orígenes, por mi raza, por mi sangre. Me invento la mejor excusa. Tratamos de explicar por qué somos así. Y repito, somos muy buenos, somos buenísimos, buscando los mejores motivos. Los mejores motivos. ¿Con qué intención? Con la intención de evitar pedir perdón a Dios y a nuestro prójimo, a nuestro hermanito, a nuestra amiga, a nuestra mujer, nuestro vecino, etc, etc, etc. La excusa, somos rapidísimos, ya no hay manera de esconderlo. ¿Se acuerdan? ¿Ahora qué? ¿Se nos olvidó? Lo justificamos. Tercero, que suele, creo que ser la parte favorita de todos. Culpamos a otros. La culpa la tiene el sistema, la culpa la tienen mis padres, la culpa la tiene la iglesia, la culpa la tiene la educación, la culpa la tiene la genética, como yo decía. Culpamos a otro.
culpamos a otro, incluso a nuestra carne, como que si fueran dos personas, y es lo mismo. No, eso ha sido la carne. Cuando somos muy espirituales, así, muy evangélicos, que ya tenemos muchos años, que ya nos las sabemos todas las palabras, sí, esas palabras. No, o sea, eso fue la carne. ¿Qué carne? Si la carne eres tú. La carne está en mí. ¿Qué carne? ¿La carne de quién? La carne que nos vamos a comer asada, que me vas a invitar allá en Milonga. ¿Te cayó mal la carne o qué? No disfracemos de super espirituales esas historias que estamos fallando. ¿Alguien está aquí conmigo? Mire, esas maneras de reaccionar ante la realidad que estamos viviendo, ante ese pecado, ante esa falla, nos están contando algo muy interesante y espiritual, aunque no lo veamos así. Y es sencillito, la carga del pecado es tan fuerte, la carga del pecado, de los fallos que tenemos, de los errores cometidos, es tan fuerte en nosotros, que necesitamos deshacernos de ella, que necesitamos quitárnoslas de ahí, necesitamos liberarnos, no podemos soportarla. Por eso, lo primero, optamos por esconderla, justificarla o echarle la culpa a otro, porque no puedes cargarla. Y según este salmo que hemos leído, lo peor que podemos hacer es tratar de ocultarla. ¿Estás aquí conmigo? Empiezas a sentir esa carga física de esconder eso que estás viviendo y lo somatiza el cuerpo. Ese salmo debe tener más de 4.000 años escrito, no sé cuántos miles de años tendrá escrito. Y hoy en día los científicos, los médicos te pueden decir, eso que tienes en el estómago es el estrés, eso que te duele el brazo, que te duele la pierna, eso es la preocupación. Y eso ya estaba escrito. El cuerpo somatiza esas situaciones internas, espirituales, almáticas. ¿Sí o no? Perdemos el sueño, perdemos el buen humor. ¿Alguien aquí ha perdido el sueño? Tristemente, España es el mayor país del mundo y de la Unión Europea que consume más ansiolíticos. Personas que no pueden dormir, que tienen un pésimo problema con el sueño o tienen un pésimo higiene de sueño, se llama. Eso es muy triste, Y ahí van muchos factores. Obviamente no los podemos englobar, no podemos hablar en líneas generales, pero eso es muy complicado, eso es complejo. La gente no tiene paz. La gente tiene problemas, la gente está en situaciones, sobre todo en muchísimos casos, salud mental está afectando. Insisto, la gente pierde el sueño, el buen humor, lo más delicado también yo diría, el criterio para tomar buenas decisiones. Porque estás allí cansado, cargado, nos volvemos ciegos, nos volvemos torpes cuando intentamos ocultarlo. Y si te das cuenta, tu energía no es la misma, obviamente, estás muy cargado. Ahora fíjate, mientras nosotros vemos la confesión como que si fuese un castigo, una condenación, me encanta cómo David en este salmo, si lo estudiamos y lo vemos a profundidad, parece verla de una manera totalmente distinta. Mire, el versículo 5 dice, pero te confesé mi pecado, el versículo 5, y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. David en la confesión encuentra perdón. No encuentra condenación, encuentra perdón. Y ese perdón, querida iglesia, es más que simplemente estar libre del pecado. Es bendición, es perdón. El perdón en sí es la bendición que él está recibiendo. Amén. Empieza el salmo diciendo, dichoso. Como sabemos, esa traducción también se puede traducir como bienaventurado, bendito, feliz. Feliz es que el que haya perdón en la confesión. Esa es una persona feliz. Amén. Pero no se queda ahí. En el versículo 6 dice, que te invoquen todos los fieles en momentos en que puedas ser hallado. Es una bendición tan grande que David invita al pueblo, nos invita a nosotros que estamos leyendo eso. Invita a todos los fieles a su confesión. Dios está esperándolos a todos. Dios nos está esperando a todos, no solamente a David.
Y yo te agradezco que cuando tú estés leyendo este salmo y estemos aquí estudiando, no pienses, sí, también debe estar esperando a mi vecina, aquella que nunca me pagó. No, piensa en ti. Pienso en mí. No, yo estoy pensando en mi mujer, porque no vino hoy, porque no sé qué le pasa. O no sé. No, la palabra es para mí. Dichoso yo, amén. Pero hay más, versículo 8, el Señor dice, yo te instruiré, te mostraré el camino que debes seguir, te daré consejo y velaré por ti. Wow, yo quiero que Dios mismo me dé los consejos. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos? No seas como el mulo. Y no hay mulo. O el caballo que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con bría y freno para acercarlos a ti. Eso quiere decir, y presta atención mucho con esto, el consejo de Dios no es control. El consejo de Dios no es coacción. Ese Dios que si usted le predicaron un Dios de miedo, de Dios te va a castigar. No. Dios no dio libre albedrío. Usted toma la decisión que quiera tomar. Dios no te quiere controlar la vida. Quieres que le ames y en amor lo sigas. Y Él nos va a dar esos consejos. Amén. Dios no es un dueño domando un animal. Más bien es un padre aconsejando a su hijo. ¿Cómo aconsejas a tu hijo? Los que tienen aquí hijos, ¿cómo lo aconsejas? Cuando se equivocan, cuando te confiesan algo, los coaccionas para que te confiesen algo. ¿Quién fue? Nadie ha hecho eso, ¿no? Por eso es que hay que confesar. Claro, bueno, yo sí lo he hecho. No voy a decir el resto. Yo sí lo he hecho. Pero no es así como Dios lo hace con nosotros. Yo creo que necesitamos también aprender a aconsejar a nuestros hijos. Porque a veces aconsejando lo que estamos es condenándolos. Y un padre, así como nuestro padre, nos perdona, nos aconseja, nos da una nueva oportunidad. Y si tenemos hijos pequeños o grandes o mayores o adolescentes, como sea, seamos ese padre que, así como Dios es nuestro padre, padre amoroso, padre que nos guía, que nos aconseja. Amén. Y el resultado de este camino es el versículo 11. Alégrense ustedes los justos, regocijen en el Señor, canten todos ustedes los de corazón sincero. La confesión que nosotros vemos como nuestra condenación, resulta que para David es perdón, es bendición, es protección, es instrucción y es alegría. Y es alegría. ¿Habías pensado de esa manera la confesión? Que tienes algo allí y dices, oh, eso es alegría. Si yo le digo esto a Pedro, a María, a José, a mi mamá, a mi tía, a mi mujer, eso no va a ser alegría. ¿Verdad que tenemos algo así? Pero qué manera, en este caso de David, de verlo, de una manera totalmente distinta a como nosotros en algún momento lo hemos visto o lo estamos viendo. Y seguimos con la confesión, pero desde el otro lado. Un montón de años después, en el Nuevo Testamento, hay un pasaje que le da a la confesión, o que le da a la confesión un matiz diferente, ¿vale? Un desafío, diría yo, un desafío mayor. Miren, Santiago 5:16. Santiago 5:16. Dice, el hermano, que por cierto, el que escribe este texto o esta carta es el hermano de Jesús, ¿vale? Y dicen los eruditos que Santiago, la epístola de Santiago junto con la de Gálatas, son de las más antiguas del Nuevo Testamento. En ese momento, Santiago, cuando está escribiendo esto, era el líder de la iglesia de Jerusalén. A pesar de que en sus momentos tuvo sus dudas, tuvo sus historias con Jesús, siendo su hermano, yo me imagino que no debe ser fácil. ¿Quién tiene hermanos aquí? Tu hermano un día te diga, bueno, mira, yo soy el Salvador, soy el Mesías. Tú. Dice el texto, por eso, confíense unos a otros sus pecados. Confíense unos a otros sus pecados y oren unos por los otros. ¿Para qué? Para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Ese texto no lo sabemos todos y lo mencionamos. La oración del justo es eficaz y puede mucho. Amén. Pero mira lo que viene antes. Confesión de pecados, ayudarnos unos a otros, confesarnos unos a otros. Interesante, ¿no? Porque siempre nos quedamos con la parte B de ese texto. Y aquí podemos ver una idea comunitaria de confesión.
en este caso la confesión mutua, Santiago lo dice de una manera prescriptiva. Es decir, es algo que los creyentes, o sea, tú y yo, necesitamos y debemos practicar. La confesión mutua. Y no se trata solamente de explicar una situación y ya. Es lo que los discípulos tenemos que hacer. Y dice que debemos hacerlo para ser sanados. Sanados. La palabra sanar en un contexto significa curar, obviamente, pero en un contexto espiritual puede traducirse como sanar el corazón, restaurar el alma. Amén. Traer liberación. Y puede ser que cuando oímos esto de confesarnos entre personas, sale tal vez el protestante que llevas dentro, el evangélico que llevas dentro y dice, pero eso de confesarse con un hombre lo hacen los católicos. Un momento. El mismo Lutero, el gran reformador, hablando sobre la confesión, dijo lo siguiente: por esto, cuando exhorto a los creyentes a que se confiesen sus pecados unos a otros, les exhorto simplemente a ser cristianos. Confesar un pecado unos con otros es de ser cristianos. Amén. Así que cuando empezamos a tener un problema y se hará relucir ese gran defecto que tenemos como seres humanos, la raíz de todo eso, que no quiero hacerlo, es el individualismo, ese yoísmo. ¿Alguien aquí ha vivido una vida, yo, el individualismo allí? Yo sé, yo no sé y no sé qué más. ¿Qué pasa con esto? Primero te engañas o te engañarás tú mismo diciéndote, yo solo puedo con esto. ¿Alguien ha dicho eso? Yo solo puedo con eso. Yo no necesito de más nadie. Eso yo solo lo puedo. Juan Carlos, deja la mano levantada porque todo es para ti. Segundo, cuando te canses de soportar ese peso y quieras compartirlo, esa carne, esos pensamientos te dirá que una confesión secreta en tu mente basta. Ya lo pensé, ya yo me confesé aquí en mi cabecita y ya con eso tengo. Y tercero, cuando el Espíritu Santo de Dios te anime, te motive, te impulse a confesárselo a alguien de confianza, un pastor, un mentor, un gran amigo, entonces tu carne te dirá, esos pensamientos te dirá, ese no te va a entender, eso está mal, ese es peor que tú. ¿Qué vas a estar confesándole tú a esa persona si ese es peor que tú? Ese es hijo de Belcebú. Te dirá cualquier cosa te llegará a tu mente con tal de mantenerte aislado. Porque la carne, porque el enemigo sabe que en el aislamiento, el pecado crece. En el aislamiento, eso termina de destruir a las personas. A mí me da mucha tristeza cuando hay personas que han cometido un error, una falla o lo que sea que estén pasando por su vida. Y su primera decisión, yo espero que no seamos los que estamos aquí y no lo hagas nunca. No voy más para la iglesia. Me da vergüenza, ¿qué voy a hacer yo ahí? ¿Qué van a pensar de mí? A lo mejor eso no lo sabe nadie, pero así lo sepan. Es lo peor que puedes hacer. Todo lo contrario, ven a recibir palabra de Dios. Ven a recibir ese perdón de parte de Dios, no de parte mía, no de parte del predicador que está aquí, de parte de Dios. No te aísles, es lo peor que podemos hacer. Pero lamentándolo mucho, es la tendencia natural que tenemos. Y nos hace un daño terrible, querida iglesia. Ahora mire lo que dijo Dietrich perdón mi alemán malo, Bonhoeffer. ¿Te han escuchado de esta persona? Mire, este hombre yo he leído mucho sobre él porque estos mártires del siglo XX. Este hombre se les puso de frente a los nazis. Era un teólogo, pastor de la época, reformista, luterano, por cierto. Y en medio de esa terrible cosa que estaban haciendo esta gente de Hitler en Alemania, él fue de los pocos que se levantó con su fe y con su convicción. Porque obviamente la iglesia también estaba siendo perseguida. El punto es que terminó siendo igual ejecutado. Lo acusaron, lo culparon y lo acusaron. Pero él dijo esto con respecto a la confesión, y presta atención. La confesión hace posible el acceso a la comunidad. El pecado quiere estar a solas con el hombre, lo separa de la comunidad.
Cuando más solo está el hombre, tanto más destructor es el poder que el pecado ejerce sobre él. No te separes, no te alejes. Tanto más asfixiantes sus redes, tanto más desesperada la soledad. El pecado quiere pasar desapercibido, rehuye de la luz. Se encuentra a gusto en la penumbra de las cosas secretas donde envenena todo. En la confesión, dice este hombre, en cambio, la luz del evangelio irrumpe en las tinieblas y en el hermetismo del corazón. El pecado es puesto a la luz, lo callado es revelado, confesado, todo lo oculto es puesto a la luz del día. La lucha es dura hasta que el pecado sube a la superficie. La lucha es dura hasta que el pecado sube a la superficie. Nosotros pensamos que la lucha será dura cuando el pecado sube a la superficie, pero es ahí cuando la lucha empieza a estar a nuestro favor. Es todo lo contrario. Amén. Y esto nos da una perspectiva mayor de lo que significa la comunidad de fe. Y aquí juega, insisto, un rol muy importante nuestros grupos pequeños. Nuestros grupos juegan un rol importante. El compañerismo cristiano es bonito. El compañerismo cristiano es importante, es clave. Claro que sí, ¿por qué? Porque no es solamente un grupo de amigos con un buen ambiente y un buen rollo. Es importante, sí, pero no es solo eso. Oye, qué bueno que nos las pasamos en nuestros grupos, los que están en algún grupo o aquí en la iglesia, hay un buen ambiente, hay un buen rollo, genial, bien por eso. Pero no es lo más importante. No es algo para tener simplemente un ocio saludable. Bueno, yo tengo unos amigos de fe y bueno, hacemos parte de vida saludable, sana, bien, nos respetamos. Nada más. O simplemente tampoco es para tener amigos con quien estudiar la Biblia. Tampoco es importante, pero no es lo más importante. Cuando nosotros creamos, querida iglesia, relaciones sólidas dentro de la comunidad, dentro de los grupos, estamos dándonos permiso para confesar. Me estoy dando permiso para confesarme. Estamos dando permiso para mostrarnos cómo somos. Sacar nuestros pecados, nuestras heridas, nuestras luchas, nuestras debilidades. Eso también es clave y fundamental. Date permiso para abrir tu corazón. Date permiso. ¿A quién le gustaría prosperar? En todo. Dice Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja alcanza la misericordia. La confesión trae prosperidad. La confesión trae prosperidad. Mira, una de las acciones o de las acepciones de la palabra prosperidad en hebreo significa impulsar hacia adelante. Es decir, la confesión no te entierra, te impulsa, te da esperanza, te da futuro, te da paz. Por eso insisto, la comunidad, por eso los amigos en la fe son tan importantes. Y por eso también la misma carne, el mismo pecado quiere aislarte. Y si no lo haces, seguirás con la misma lucha de toda tu vida. ¿No te pasa que a veces tú dices, oye, yo tengo toda mi vida luchando con esto? Yo tengo toda mi vida luchando con esto. Yo tengo toda mi vida luchando con esta situación. Y no avanzo, no siento que cambio. Pregúntate si te lo has confesado. Porque si no, tristemente seguirás siendo el mismo toda tu vida. Y los planes, las bendiciones, la paz, el gozo, la transformación de Dios, todo lo que venga para tu vida, se pospondrán una y otra vez. Amén. Ahora, la comunidad no solamente funciona como un medio curativo, un medio de sanidad. No solamente es para eso. Yo veo que también es un modo preventivo. Y una simple pregunta, ya para ir terminando, una simple pregunta que puede cambiarlo todo. ¿Cómo estás con eso que me contaste la última vez? Verdaderos amigos, verdaderos confidentes en ese momento juegan un papel importante. Cuando tú hablas con esa persona y esa persona te dice eso, te saca del aislamiento. Cuando te pregunta, te hace esa pregunta tan poderosa. ¿Cómo vas con eso que me contaste la última vez? ¿Tienes algún amigo que te haya hecho esa pregunta? Oye, eso que hablamos, ¿cómo vas con eso?
eso automáticamente te saca del aislamiento. Porque tienes que rendir cuentas de una manera positiva, por decirlo así, buena. Hebreos 3 del 12 al 13 dice: cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los lleve a apartarse de Dios, del Dios vivo. Más bien, anímense unos a otros cada día. Anímense unos a otros cada día, mientras dure ese hoy, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. La gran pregunta, para ir terminando: ¿cómo ponemos eso en práctica, José Gabriel? Porque me diste demasiada teoría, me hablaste mucho de pecado, me hablaste mucho de esto. ¿Cómo se pone eso en práctica? ¿Cómo pongo eso en práctica? Juan Carlos tiene unas ganas de hablar. Quien más ama es el que más le perdona. Amén. Me hizo el spoiler. Amén. Al que más ama, al que más se le perdona. Así es. Y por eso es que a veces no valoramos el perdón y no valoramos lo que Dios hizo por nosotros. Porque no reconocemos que somos pecadores. Porque no hemos reconocido que hemos fallado. Porque no hemos reconocido que estamos equivocados. Y tomamos esa salvación y tomamos ese sacrificio en la cruz del Calvario como cualquier cosa. Porque el que más se le perdona es el que más ama. Ahora, a lo práctico, ¿cómo ejercemos eso? ¿Cómo hacemos esto? Incluye la confesión en tu relación con el Señor. Hazlo diario. Mira, a veces tenemos la mala confusión o el mal problema de que pensamos que esa confesión solamente la voy a hacer o solamente la hice el día que conocí al Señor, el primer día que vine a la iglesia, el día que hice esa oración de fe. Ya, más nunca hice una oración de confesión, más nunca le confesé a Dios mis pecados. Confiésale. Incluye en tu relación con Dios eso que te está pasando. No tengas miedo. Con detalles, no me vale. Bueno, Señor, tú sabes que yo he fallado. No. Confiesa, no tengas miedo. No tengas vergüenza. No tengas vergüenza. Dile quién eres. Dile quién eres. El Señor ha pagado por adelantado con su sangre por tus pecados. El Señor pagó por adelantado con su sangre mis pecados. Él ya sabe. Pero quiere que tú le confieses, que tú le hables. Insisto, la confesión es solamente para hacer la primera semana de cristiano. Y entonces el resto de tu vida la pasas escondiéndote del Señor. Preséntate delante de Dios. Eso tiene que formar parte de nuestro día a día. Por eso te digo, de una manera práctica, como primera opción, hazlo un hábito diario. Confiésate con el Señor. Si no sabemos, como lo decía Juan Carlos, si no sabemos qué hemos hecho, si no sabemos quiénes somos, ¿cómo vamos a saber cuánto se nos ha perdonado? Si no entendemos nuestra condición pecaminosa, ¿cómo vamos a entender el valor del sacrificio en la cruz del Calvario? El que recuerda cuánto le ha sido perdonado, además, perdona al prójimo. Porque se nos olvida lo que Dios nos perdonó primero a nosotros. Porque se nos olvida lo que hemos fallado. Pero cuando yo lo recuerdo y cuando yo recuerdo de dónde Dios me sacó, oye, eso me tiene que animar y me impulsarme más a perdonar a mi prójimo. Pero es que tú no conoces, pero Dios sí. Y Dios me perdonó a mí primero. Y Dios te perdonó a ti primero. Amén. Tercero, construye pacientemente, escucha esta palabra por favor, pacientemente relaciones de confianza. No me puedo confesar con todo el mundo. Yo no voy a ir contándole mis problemas y mis historias a todo el mundo. Primer requisito que yo te recomendaría de esa persona, de ese mentor, de ese pastor, de ese amigo, de mi padre, de mi madre, yo no sé. Pero yo lo que te recomendaría es que sean personas que se saben perdonadas por el Señor. Porque si esa persona no se sabe perdonada por Dios,
no es una persona que te pueda aconsejar bien. Si esa persona todavía tiene heridas de rencor, de falta de perdón, no es la persona. Necesitamos esas personas que entienden que fueron redimidas por Dios, que fueron perdonadas por Dios, que se saben perdonadas por Dios. Y esa sería esa persona ideal. Pero tú también puedes ser esa persona ideal. Amén. Te pido también que en tus tiempos de oración, por favor, quedémonos con lo práctico. Yo me puedo parar aquí y decir 4 palabras emocionantes y 4 chistes y ya, y se nos olvida las 3 horas, está comprobado. Pero quédate por favor con los principios, con lo práctico. Ora al Señor también por esa persona. Ora a Dios por esa persona. Señor, mándame esa persona. Si no la tienes, necesito esa persona con quien yo pueda hablar, con quien me pueda escuchar. Y aquí vuelvo yo otra vez de pesado con los grupos pequeños. Qué importancia es participar en un grupo pequeño. Probablemente ahí vas a conseguir esa persona. Probablemente ahí vas a conseguir esa persona. Porque lo que hemos dicho, el grupo no es solamente para pasarla bien, para comer, para divertirnos, que sí, que es genial, para hacer comunidad, que sí, que es genial. Pero también que yo me pueda encontrar esa persona que me pregunte, mira, María, Pedro, José, ¿cómo vas con eso que me contaste? ¿Cómo vas con eso que me contaste? ¿Para cuándo el matrimonio? ¿Cómo va la relación aquella? ¿Cómo va el perdón a tus padres? ¿Cómo va el vicio ese que está por allí que te tiene un poquito perdidillo? ¿Cómo vas con eso? Esos son los amigos que queremos. Esos son los amigos que queremos. Ese amigo que no te va a juzgar, no, porque él fue perdonado también. Porque yo fui perdonado. Porque la misericordia de Dios a mí me alcanzó y yo también la quiero entregar. Amén. Amén. Y para terminar, sé vulnerable. Por favor, sé vulnerable. Importante esto y clave. La idea de la confesión, querida iglesia, no es contar algo para quitarte el peso de encima y ya. Y luego seguir actuando del mismo modo. Bueno, como dice la frase esa, si ya sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas? No, seamos responsables. Seamos responsables. Oye, te confieso esto, pero no es porque, me quité esto de encima. No. Sé vulnerable. Preséntate. Porque si no, lamentándolo mucho, se acabará convirtiendo en una o en otra manera de justificar nuestro pecado. Es que yo soy así. ¿Tú sabes cómo soy yo? No. No puede ser. No me pidas ya nada. ¿Tú sabes cómo soy? No. La confesión no es eso. Como decía, es un gesto de vulnerabilidad, de humildad delante de Dios, de humildad delante de mis hermanos, delante de ese consejero, delante de ese amigo, para que el Señor pueda obrar y redimir y redirigir tu vida. Sí, me equivoqué. Sí, fallé. Y quiero que te lleves estas preguntas para tu casa. ¿Qué impide que incluyas la confesión en tu relación con el Señor? ¿Qué te impide eso? ¿Qué me impide eso? ¿Qué personas ha puesto el Señor a tu alrededor para compartir esa carga? Tal vez las tienes allí. Pero no, yo no voy a hablar con María porque entonces me va a andar riñendo y me va a andar preguntando todos los días por el tema. Y yo lo envié. No, sí, esa puede ser. Esa. Y entiendo que a veces no lo hacemos porque es que, José, tú no entiendes. Si yo, la última experiencia que tuve con la confesión, se lo comenté a María y entonces salió esa noticia, esa historia mía salió hasta por la radio. Vale, sí, lamentándolo mucho, hay personas que nos refrenan su lengua, que tienen el don de chismear. Pero eso no está bien, obviamente. Pero que eso no te detenga de orar por esa persona, de buscar esa persona que sí. Y quiero que te lleves también esta tercera pregunta. ¿Qué actitud vas a tener cuando confieses tu pecado? ¿Qué actitud vas a tener cuando confieses tu pecado?
Porque insisto, no es solamente, bueno, ¿sabes que me pasó esto? Estoy haciendo aquello. Y bueno, soy así, punto. ¿Qué hacemos? No, no, así no es. Obviamente no. Me presento ante Dios humilde, humillado. Señor, yo fallé. Y Él nos levanta, Él levanta tu cabeza. Amén. ¿Qué te parece si...